me encanta que esté Perlita de la Rosa, porque siempre decimos, es que nadie nos enseña a ser papás. Sí, hoy en día hay muchas herramientas y sin duda, Perlita, hoy vamos a hablar de un tema que sí nos mueve, que es mi hijo, mi espejo. Sí es así, ¿verdad? Así es. Bienvenida, licenciada. Gracias, un gusto estar nuevamente por aquí. Y sí, pues tal cual el tema lo dice, ¿verdad? Mi hijo, mi espejo. Es importante saber que como papás es natural hasta cierto punto que nos sentimos identificados con nuestros hijos, porque hay aspectos en los que nos parecemos físicamente, rasgos en nuestra personalidad que son muy similares, pero así como el espejo te devuelve un reflejo, no eres tú, de igual manera tus hijos no son tú, y es muy importante no caer en el error de depositarles nuestras propias expectativas, deseos, carencias, frustraciones, temores. Así es, como pudiera ser, por ejemplo, cuando hay una carga emocional en la familia de un legado familiar a repetir. Por ejemplo, bisabuelo, abuelo, papá, que son doctores, por poner un ejemplo, y dar por sentado que el hijo tiene que ser un doctor. Aquí también nos damos cuenta de mucho porque cuando hacemos castings para niños, para diferentes programas o para diferentes eventos, muchas veces el niño no le interesa, no quiere, pero son las frustraciones de los papás, los deseos que ellos no pudieron hacerlo y lo quieren sacar a través de los niños. A mí esta frase me mueve porque dices, mi hijo, mi espejo, o sea, el compromiso que tienes como papá de cómo soy, porque mi hijo va a ser igual también. Exactamente, y por supuesto que nuestros hijos en algún punto, ¿verdad? En algunos aspectos se van a parecer porque hay cosas que les transmitimos, hay cosas en las que somos su modelo a seguir, pero sí es muy importante no depositar, como decíamos, expectativas en ello. Y este ejemplo que da Fer me parece bien importante porque es otro de los puntos que iba a mencionar, esta idea que de pronto tienen los papás de que mi hijo sea lo que yo no pude ser. Claro. Y por ejemplo, mamá quería ser bailarina de ballet clásico, y a la niña desde pequeñita, así es, desde pequeñita en la clase, que por supuesto que es muy bueno que se tenga alguna actividad extraescolar y además algo tan sano como pudiera ser el deporte o el arte, pero es mejor, por ejemplo, preguntarle a esa niñita, ¿y a ti qué te gusta? Claro, ¿tú qué actividad te gustaría tener? Si le gusta, qué padre, si no, ¿para qué forzarla? Exacto, que se respete su propia esencia porque pues son individuos diferentes, ¿verdad? Sí. No somos nosotros, ¿no? Otro ejemplo pudiera ser también de estas ideas que los papás llegan a tener y que es muy importante no caer en ese tipo de errores, es el temor excesivo que pueden tener algunos papás de pensar que mi hijo no cometa los errores que yo cometí. Y por supuesto que como papás no queremos que nuestros hijos tengan esos mismos tropiezos, pero si esa angustia está muy presente, si es algo que a lo mejor tú no has sanado a nivel individual, puedes caer en el error de sobreproteger a tu hijo, claro, y no permitirle aprender en base a su propia experiencia, porque como papás los vamos a guiar, los vamos a acompañar una parte del camino, les vamos a enseñar, los vamos a aconsejar, pero tiene que haber un momento en el que soltemos a nuestros hijos y observemos a la distancia, permitiéndole tener sus propias experiencias, porque en algunos casos tienen que tropezar para poder aprender. Y que finalmente, perdón, eso es lo que los hace crecer y eso es lo que va forjando el carácter de cada niño. Y sería maravilloso y muy sabio aprender en cabeza ajena, pero hasta que te quemas, ¿no? Claro. Yo créeme que no vuelvo a meter la mano abajo de un carro, ¿verdad? Por el, exacto. O sea, cuando ya te duele o cuando pierdes algo que querías, ahí es donde el aprendizaje llega. Así es, y pues bueno, sí está muy bien aconsejarles, pero lo mejor es orientarles, guiarles, transmitirles nuestro conocimiento y permitir que ellos vivan sus propias experiencias. Otra idea muy presente también, como muy angustiante para los papás, es esta parte de que mi hijo no sufra lo que yo sufrí. Y entendemos que no queremos, por supuesto, que nuestros hijos atraviesen por algún tipo de sufrimiento, pero cuando esa es una angustia muy presente, aquí hablamos nuevamente de cosas que como padre no has sanado de tu infancia o alguna otra etapa de tu vida, y por ejemplo, si tú tuviste carencias económicas, poder llegar a cometer el error en ese afán de que tu hijo no sufra lo mismo, de darle a manos llenas sin permitirle que se esfuerce, que aprenda el valor de las cosas, enseñarle a ser una persona responsable, sino simplemente dándole tal cual a manos llenas. Y cuando hablamos, por ejemplo, de carencias afectivas y en ese afán de que tu hijo no sufra lo mismo que tú sufriste, por ejemplo, si tuviste padres muy estrictos, muy represivos, opresivos, pues caer en el otro extremo de ser demasiado flexible, demasiado
demasiado laxo y no exigirle y convertirte más que en un papá, pues como en un amigo, que eso no es sano, porque los hijos necesitan padres, si no se quedan huérfanos, ¿no? Pueden tener una parte de amistad, pero que nunca se rompa esa jerarquía de padre e hijo. Definitivamente, es muy diferente decir, ese es un padre amistoso, que escucha, que respeta, que guía al hijo, a decir, es un amigo que está en un igual, ya no hay esa jerarquía de la que bien hablábamos hace un momento, ¿no? Entonces, ¿qué pudiéramos decir como una conclusión o reflexión de todo esto? Pues bueno, que si tú como papá, tú sanas tus heridas de la infancia, te liberas tú y liberas a tus hijos de estar repitiendo patrones dolorosos. Eso es lo más importante. Totalmente. Hay un tema tan interesante y pues recordemos siempre que si son nuestros hijos nuestro espejo, hay que ser congruentes con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que decimos y demás. Con lo que hacemos, que es lo más importante, porque el ejemplo es el que arrastra. ¿Dónde la podemos encontrar, licenciada? Claro que sí, me pueden contactar en mi cuenta de Facebook, Nueva Perspectiva, Centro Psicológico. Les orientamos de manera personal y confidencial a través de inbox. Muchísimas gracias, Perla de la Rosa. Y continuamos con mucho más de Gente Regia. ¿Cómo tú?